Hola Alberto Solana, bienvenido a Pasos del Camino, un Gracias. proyecto del Camino Santiago para el Camino Santiago y es un placer muy grande tenerte aquí. Para quien no lo conozca, Alberto es el presidente de la Cofradía de Santiago de Madrid. Y pues nada, muchísimas gracias por hacer esto conmigo. Vamos a charlar sobre el camino, que es algo que nos une. Y por eso, muchísimas gracias, Alberto. No, no hay de qué, esto lo hago encantado. Venga, mira, empezamos. ¿Recuerdas cuál fue la motivación que te llevó a hacer el camino por primera vez? Pues sí, sí, lo recuerdo muy bien. Fue en julio del año 1999, que es el último año santo del siglo XX. El coro de la Comunidad de Madrid, en el que yo he cantado más de 30 años, fue contratado para participar en las fiestas del Apóstol, cerca del 25 de julio, unos días antes, con varias funciones en el Auditorio de Galicia y con un magnífico concierto que no olvidaré nunca, que fue en la plaza del Obradoiro. Tú imagínate la plaza del Obradoiro convertida en un gran patio de butacas. Y bueno, pues allí hicimos el concierto, el coro fue hospedado en el Hostal de los Reyes Católicos y yo flotaba, aquel escenario magnífico con la fachada de la catedral, era como si el apóstol estuviese sentado en primera fila. De manera que me impactó mucho aquello. Pero bueno, la cuestión es que el coro no pudo hospedarse en Santiago, sino que lo hizo en Padrón, porque sencillamente Sí. ya en el 99 había un gran boom jacobeo y toda la ciudad de Santiago, cerca de las fiestas, pues estaban cubiertas, no había plazas hoteleras. Y estábamos en Padrón y entonces íbamos y veníamos casi a diario, ¿no? Para los ensayos, para las funciones y demás. De manera que, en primer lugar, me enamoré de Padrón, que, como bien sabes, porque está en el camino portugués, eh, es la cuna de la tradición jacobea, con elementos hermosísimos, el Santiaguiño de Monte, el Padrón debajo de la iglesia de Santiago, es decir, cosas muy emocionantes para un peregrino, ¿no? Eh, Perdóname, Santiago de Monte, cualquier cosa increíble y casi nadie lo conoce, ¿sabes? Y es algo. Exactamente, hay mucha gente, porque Padrón curiosamente ha sido muy olvidado, así como en el futuro, hablábamos antes de estar en línea, hablábamos de la Raíña Santa. Raíña Santa pues, pasó por Padrón. En aquellos tiempos, Padrón era una parte muy importante, muy vinculado a Santiago, porque si en Santiago estaba el apóstol Santiago muerto, con todas sus reliquias, su tradición, su poder curativo, etcétera. En Compostela se rememoraba a Santiago vivo, donde predicó y donde llegó, en fin, es una cuestión muy interesante. Pero bueno, termino un poco la respuesta Sí. que te estaba dando, diciéndote que ahí todo esto sirvió para enamorarme de Padrón y para hacer la última etapa del camino portugués. Allí es con donde yo empecé. Hasta entonces el camino, sabía lo que era el camino, pero nunca me había sentido llamado por él. La etapa fueron 24 kilómetros más o menos, la distancia que hay entre Padrón y Santiago, y para mí fue un descubrimiento que me atrapó para siempre. Y aquí concluyo mi respuesta. Podemos hablar Mira, lo que quieras. mira, yo cuando ya sabía lo que era el camino, porque yo andaba muchísimo de bici y tenía algunos compañeros que aún lo habían hecho de bici. Pero fue solamente cuando estaba trabajando en Barcelos que me enteré muchísimo más sobre qué era el camino. Y pues nada, por algo mal que no había en mi vida, me he hecho el camino. Y esto para decir que tengo una gran conexión con el camino portugués. Pero hay un camino que fue el camino que he hecho hace 2 años, he hecho el camino primitivo. Y tengo que hablar de este camino Lo conozco, lo conozco. Es porque por, espectacular. por todo lo que envuelve, por las paisajes fantásticas, Sí. por la gente que conocí que han sido y tenemos una gran relación de amistad con los primeros que conocí ahí, ah, por algo que en el principio me ha pasado muy mal,
y que después de encontrar a esta gente lo veo como un momento de aprendizaje y después de conocer esta gente que hablo, que son Rafael y Guadalupe y Javier, uh, hay un nuevo camino, o sea, que hay un camino nuevo antes de Tineo y hay un camino después de Tineo, donde paso momentos maravillosos y por eso tengo que decir que quizás fue el camino más fiel que hasta ahora he hecho. ¿Y a ti? ¿Cuál fue el camino que más te ha marcado y por qué? Bueno, como bien sabes, todos te marcan un poco, ¿no? Porque en Sí, todos sí, sí, sí. descubres algo, ¿no? Pero efectivamente hay alguno que probablemente lo haga más. Y entonces yo me quedo con el francés en el año 2016, en una vivencia especial para mí que yo llamo la Gran Travesía, porque hasta entonces había hecho muchas veces el camino, pero siempre, por razones laborales, pues tramos, no más, distancias de entre 150 y 250 kilómetros, ¿no? Una semana, 10 días máximo, ¿no? Por razones laborales, ¿no? Hasta que, nada más jubilarme, precisamente celebré mi jubilación haciendo la Gran Travesía, el Camino de Santiago desde Saint-Jean-Pied-de-Port, casi 800 kilómetros, que suponen una vivencia muy especial, porque te miden como persona, aprendes a dosificar recursos y a vivir con poco, porque estar más de un mes en el camino es aprender a vivir en un medio muy distinto al que normalmente vives, ¿no? Entonces, aquello realmente para mí fue una vivencia especial. Todos los caminos son, eh, te enriquecen, ¿no? Sí, 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 sin Pero duda, sin duda. realmente esta vivencia, que yo denomino, me gusta llamar la gran travesía, pues es realmente, se acerca un poco, pues a lo mejor al- a la, a la manera de hacerlo, salvando la diferencia, lógicamente, de un peregrino que se pone en marcha para estar más de un mes peregrinando, ¿no? Cambiando de tierra, cambiando de paisajes, ¿no? Hacer ya el camino de San Japi de Port, atravesar los Pirineos, pasar por Navarra, pasar por Logroño, la meseta castellana, la llanura, cambias de paisajes, y te transforma un poco y te habitúas a ser un, pues eso, un transeúnte, pero con una motivación tan rica, tan espiritual como el dirigirte a la ciudad del apóstol, ¿no? Increíble, increíble, sí, 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 sí. Mira, yo no sé, yo creo que hay un momento, y hay cosas en el camino que no podemos explicar, pero yo soy hospitalero voluntario, no haber en el camino portugués. Normalmente al domingo, dos, tres veces por mes estoy ahí. Y pues nada, y además que a veces cuando el funcionario que está ahí trabajando todos los días va de ferias, la gente de la asociación ah, yo le gusto mucho y entonces que muchas veces soy yo que voy a hacer las vacaciones ah, del funcionario que está ahí, estoy de hospitalero. Y yo también trabajo de noche, entonces que tengo tiempo por la tarde. Y en el camino portugués, quizás los meses con más peregrinos son mayo y septiembre. Y en 2019, en el camino, estaba ahí en mayo, creo que en el día 1 o 2, algo así. Eso no lo puedo concretizar, pero 1 o 2 de mayo, más o menos. Estoy en el albergue y hay, no sé, una afluencia muchísimo grande de peregrinos, al punto que un albergue que tiene 42 literas, yo he tenido que poner ahí adentro para dormir 58 peregrinos. Y cuando tienes un día así, por más que yo en cuanto hospitalero y peregrino, me gusta siempre dar un poco más de mí a cada uno de los peregrinos. Pero en un día como con 58 personas es casi imposible.
Pues nada, esto pasó. Pasado 3 meses, me voy a hacer el camino primitivo. El día 15 de agosto, en la última etapa, yo me quedo con esta gente fantástica con quien compartí camino en un albergue que se llama Jura Lastrar, creo, que fica en Santerene, un poco desviado del camino. Y después, por la mañana, salimos a caminar. Ah, pues nada, hemos parado como tanta gente en este pórtico a la entrada de Santiago que dice está en el Consejo de Santiago o algo así. Ah, Ujú. un poco antes del aeropuerto. Pues nada, seguimos camino y me acuerdo que estoy bajando un poco una calle de tierra y viene un peregrino al Jebes. Hay un peregrino que está haciendo el camino al Jebes. Y no sé, ha sido nada y va a su paso por mí, me da un abrazo. Me da un abrazo y yo, ¿qué pasa? ¿Me conoces? ¿Quién eres? Pues nada, era un peregrino que había estado conmigo en ese mismo día, 3 meses antes, cuando yo estaba de hospitalero. Y no sé, son por estos momentos que el camino me atrapa. Ya me ha atrapado, pero sigue me atrapando y cada vez más estoy enganchado. Ah, ¿Y tú, cómo te has enganchado en el camino? Bueno, ya he contado un poco el comienzo mío en Padrón, ¿no? Donde ya me dejó marcado. Pero realmente es precisamente en el camino portugués, o sea que compartimos muchas cosas, como ves, pues fue precisamente en el camino portugués, porque entonces que, como ya he contado un poco al principio, el coro de la Comunidad de Madrid iba con mucha frecuencia, a veces a Santiago y otras veces en La Coruña, porque allí había un circuito de ópera en donde contaban mucho con nosotros. Entonces íbamos allí una temporada para montar una ópera y luego representarla, ¿no? Y entonces al final, al de la ópera, pues nos daban unos días de compensación, unos días libres, y yo aprovechaba para hacer el camino. Entonces, realmente mi primer camino fue el portugués. Aprovechando esas circunstancias, me fui a Ponte de Lima. Joder, entonces, Justamente había calculado que disponía de aproximadamente una semana, 5 días para caminar, uno por delante y otro por detrás, y hice ese camino. Aquí debuté, que por cierto pagué mi debut con dos etapas muy prolongadas, porque entonces eh, yo seguía un poco los consejos de la guía y seguí sí, una guía de la AGAX, la Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago, y recuerdo 2 etapas para mí descomunales, aunque me enseñaron mucho. eh, La etapa Ponte de Lima, tú, Tui, que son más de 40 kilómetros, sí, ahora 42, ya 42 creo. ahora se puede partir la Sí, etapa sí, en sí, Rubiaes, ¿no? Rubiales sí. Te Pero puedes hacer algo más, que hay mucho más por el medio. sí, Pero, sí, ahora se puede. y yo también la hago, yo también la hizo. También lo he hecho Eh, hace mucho, po- sí. Ponte de Lima a Tui y luego una segunda también que supera los 40 kilómetros, que es Pontevedra Padrón, ¿no? Sí, Que hoy también, y ya entonces se podía fraccionar en de rey. Caldas de Reis, ¿no? Bueno, pues ese fue mi comienzo y aquella experiencia fue para mí espectacular. Ya la había anticipado en aquella primera oportunidad que te comenté de Padrón y lógicamente allí se confirmó que el camino era para mí un lugar muy especial en donde ahí empezaron muchos proyectos, ¿no? Porque ahí empezó mi intención. Empiezas a preparar el siguiente camino, empiezas a pensar, como tú mismo me decías, qué puedes hacer por el camino, qué manera de conectar con los peregrinos, te haces socio te haces miembro de una asociación o de otra y al final acabas hasta las pestañas, ¿no? Del camino, que es lo que nos pasa a muchos peregrinos, ¿no? Que una vez que el camino nos ha tocado, podemos prescindir de él. Eso De una también. manera u otra Es estamos siempre vinculados a él. Mira, esta pregunta que te voy a hacer ahora es difícil. Yo también tampoco no te sería decir.
un momento concreto. Pero quizás, mira, te voy a preguntar si por alguna razón pudieras volver a tu mejor momento en el camino, ¿cuál sería? Pero yo, si alguien me hace esta pregunta, tampoco lo sería escribir, pero quizás, mira, hay momentos, también el camino primitivo, en Melide, cuando en Melide, pues nada, vamos a probar el pupo en la casa de Ezequiel. Ah, vamos a beber unas botellas de vino blanco y pues nada, ya estamos ahí un poco borrachos, los tres. Y en el camino para el albergue, eso fue, creo que en los tiempos de las fiestas ahí en Melide, y hay un palco, yo no sé cómo decir, pero donde se actúa. Estaba ahí y pues nada, yo me subo con Guadalupe, la chica, y pues nada, nos ponemos a bailar, ahí como si nada fuera, escuchando mi himno del camino, que era Santiago Voy de los Támara. Ah, y quizás eso fue, no puedo decir que fue el mejor, pero quizás uno de los mejores momentos que he vivido en el camino. El mejor te contaré después. Ah, ¿Y tú? ¿Cuál sería? Mira, más que responderte cuál sería el mejor momento, lo que tengo que decirte es que siento una deuda con el camino, ¿eh? Porque ese mejor momento eh, me, me falta por vivirlo, ¿eh? Sí, sí. Eh, de manera que no es algo que sería, sino que espero que sea, ¿no? Y es que tengo pendiente repetir precisamente, es que, cada vez compartimos más cosas, porque tengo pendiente repetir el camino peregrino, perdón, el camino primitivo. Primitivo. Y hice un camino que fue una experiencia fantástica, el camino del Salvador desde León a Oviedo, inmediatamente empalmé a continuación Sí. el camino primitivo desde Oviedo hasta Santiago. En este segundo tramo, como siempre buscas documentarte un poquito qué es lo que te espera, para hacer tus cálculos, para hacer tus previsiones, y encontré el consejo de que la recomendación de que para los que quisieran hacer el tramo por hospitales, no se arriesgaran a ir solos. Yo siempre me ha gustado ir solo, casi siempre he ido solo. Y aquello me sorprendió porque me dijeron que podría ser incluso peligroso en algún momento si el tiempo no acompañaba, si había mucha niebla y podrías llevarte una sorpresa desagradable. De manera que fui con un amigo cofrade, mi amigo Jesús Vaca, pero tuvimos muy mala suerte porque nos hizo un tiempo fatal. Fatal, nos llovió casi todo, nos pusimos de agua hasta arriba y 3 o 4 días cayó una gran nevada, un gran ciclón de nieve que nos hizo imposible el paso por hospitales, tenía esa obsesión de hacer el camino por hospitales. No pude hacer, de hecho, los entendidos nos lo dijeron, no se os ocurra subir a hospitales, porque corréis el riesgo de no volver o que tengan que ir a por vosotros. Así que, nada, hicimos la alternativa La por la de pola. Allende, Sí. y nos quedamos, y yo me quedé con esa sensación de haberme perdido algo, con ese interrogante. Digo, el momento que me dices, tu mejor momento, pues allí se quedó. Tengo que ir a descubrir Hospitales. si aquel momento está allí, ¿eh? Y seguramente lo será, porque son el camino. La verdad es que como bien sabes, la peregrinación en sí es un momento único. Y entonces ese momento lo estás viviendo continuamente, ¿no? Pero como me faltó ese tramo por hacer, pues tengo la sensación de que ahí me he dejado algo por hacer y pienso Sí. comprobarlo. Y Pienso ir a comprobarlo. te puedo decir que es algo que quizás, a ver,
Yo tampoco conozco todos los caminos, pero es difícil encontrarte algo como aquella etapa. Es difícil. Sí, sí. Bueno, Eh, yo de los caminos que he hecho, precisamente la experiencia de hacer El Salvador desde León a Oviedo sí, y después el primitivo desde Oviedo a Santiago, me hicieron vivir dos tramos muy montañosos. Estás permanentemente en la montaña, en el campo libre, subiendo y bajando. Ya Galicia es muy montañosa, pero Asturias lo es mucho más, ¿no? Y entonces hay momentos espectaculares, ¿no? Cuando llegas a Pajares y ves los picos de Gredos, perdón, de Gredos, los picos de Europa, bueno, es espectacular, es impresionante, sí, es sobrecogedor, ¿eh? Paisajísticamente es otro un peregrino no se debe quedar solamente con la cuestión paisajística, pero sí disfrutar de ella, ¿no? Y realmente hay tramos, precisamente en el Camino del Salvador y en el Camino Primitivo, que son absolutamente espectaculares, ¿no? Entonces, si eres una persona, si eres un peregrino que disfrutas lo cotidiano, lo de cada día, los paisajes, el compañerismo, etcétera, ¿no? Tantas cosas que el camino te ofrece y al mismo tiempo tienes una inquietud espiritual, religiosa, que hoy día la gente casi oculta, ¿no? Y bueno, pues yo soy un peregrino en el que para mí la devoción es importantísima. De hecho, sí, yo me pongo en camino por culto jacobeo, porque Santiago me mueve a ello, ¿no? Y esa inquietud me ha hecho descubrir muchísimas cosas, ¿no? Y que vivo con tanta entrega y con tanta ilusión como una persona que no sea creyente, ¿no? Y que a lo mejor sobra lo devocional, ¿no? No, esto no es importante. Lo importante es la vivencia del camino. Pues, hombre, sí, 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 la vivencia del camino es importante, pero eso también lo tiene el senderismo, ¿no? Eh, sí, la persona devota, además, tiene un elemento, es decir, no se vive la religión como fanatismo, no se vive la peregrinación como fanatismo, eh, se vive lo profano del camino y se vive lo sagrado. Lo sagrado y lo profano en el camino forman dos cosas únicas entre sí. Y quien sabe experimentar las dos vive el camino en su plenitud. sí. Te entiendo perfectamente. Mira, ah, te puedo contar algo. Mira, ahí después me vas a entender mejor, ver después de la línea, como dices, pero mira, otra vez en el primitivo, como no. Yo hasta Lugo, para ver cómo son las cosas y cómo yo veo el camino también sobre el culto a Jacobeo y cómo el culto y la devoción que tengo a Santiago va creciendo cada día más. Mira, yo tengo un problema con las credenciales. Con las Con las credenciales. Mira, credenciales. yo me encanta. Yo ahora no tengo la primera aquí, creo, pero yo me encanta muchísimo los sellos. Los sellos me encantan muchísimo. ah, ¿Qué es que es? Al punto que. No, la tengo aquí. No, este es del invierno de este año. Al punto que yo me sello donde es posible. Y entonces en el primitivo, hasta Lugo, ah, tenía sellado una credencial entera. Estaba toda dentro. Y en Lugo voy a comprar una otra. Y el primero sello que la pongo es lo de la Catedral de Lugo. Pero como en la primera tenía mi nombre, en la segunda no lo he puesto. Esto va a Lega Santiago, la sello en el Monte de Gozo. Y pues nada, la sello en el Monte de Gozo, me pongo en la mochila y nunca más la veo. Cuando llega a Santiago, estoy ahí hace un par de horas en la Plaza de Obradoiro, cuando me entero que había perdido una de ellas, la segunda. La perdí y pues nada. Tenía la primera y no entré en pánico. Pero voy al albergue, estábamos esperando con este nuevo sistema de citas por la Compostela, estábamos esperando y han faltado como 3 horas para que llegase a
a nuestra señal. Entonces me fui al albergue, dejo la mochila ahí y es un albergue que ya lo conozco, que son las personas, son muy buenos amigos míos y me llevan y les pido para que me lleven al Monte de Gozo a ver si la podría encontrar. Y pues me llevan al Monte de Gozo y no la encuentro. Y ahí me dicen, mira, quizás se llamas a la oficina de Prino, alguien la podría tener encontrado, dejado ahí. Yo vale, entonces yo llamo a la oficina de Peregrino, pero nada entregado, ninguna credencial. Yo vale. Pasado un tiempo, nos vamos por la Compostela y me pasan y me dan la Compostela porque a mi lado va esa chica que ha hecho el camino conmigo y que tenía todo arreglado. Y entonces me dan la Compostela y ya está, ya tenía la Compostela, pues sí. Al día siguiente vuelvo una vez más a la oficina de Peregrino a preguntar a ver si se la ha encontrado. Y ahí me dicen que no, que nada la ha dejado ahí, que nada sabe de él. Y yo, vale, vale. Y ahí ya no tenía cualquier idea que la iba a encontrar. Pues en ese día la gente con quien compartí camino ya se había ido. Yo aún tenía una noche más, una noche más en Santiago. Pues al día siguiente, el día 16, no, 18, desde el 7 de agosto, por la mañana voy a tomar el desayuno ahí muy cerca de la catedral y voy una última vez, voy a dar un abrazo una última vez a Santiago antes que me vaya a casa. Entonces me voy una última vez a la catedral de Santiago, estoy en la cola para dar el abrazo al apóstol y delante de mí encuentro un grupo de peregrinos portugueses. Y me pongo a hablar con ellos. Yo vi aquello como algo raro, porque yo venía del camino primitivo, en el primitivo en 15 días, o sea, 15 días porque estaba uno en Oviedo y los demás en Santiago. No he encontrado un peregrino portugués, yo era el único. Y entonces me pongo a hablar con ellos y lo veo que están con las camisetas. Y las camisetas decían algo como Cofradía de Nuestra Señora da Gracia. Y yo, genial. Genial, ¿por qué? Porque la patrona de mi pueblo es exactamente Nuestra Señora da Gracia. Y ellos son un pueblo que está en el centro del país y yo estoy en el norte. Y pues nada, encontré esto, vi esto como algo genial y me puse a hablar con ellos. Y me he enterado que era la primera vez que estaban haciendo el camino, que había empezado el camino en Tui y que no sabían dónde era dónde era la oficina del peregrino, dónde era la estación de autobuses y me piden ayuda. Me piden ayuda, yo voy con ellos hasta la oficina del peregrino, explicar todo el proceso de la Compostela y entro con uno de ellos, entro en la oficina. Y está ahí un señor de la Orden de Malta que me ve y no sé por qué, no sé, cree que estoy ahí haciendo algo mal y me pregunta qué estoy yo haciendo ahí, a que no tenía ni una credencial ni nada. Yo le explico, mira, si solo por descargo de conciencia, por si acaso no sabes, alguien ha dejado aquí una credencial o ha encontrado una credencial y ha dejado aquí. Y ese señor, que no sabe nada, va a preguntar a un otro, que está también en la oficina del peregrino, y este otro dice, mira, yo creo que alguien me ha comentado algo, que alguien le ha dejado una credencial en la policía local. Y entonces yo me voy a la policía local y pues nada, era la mía credencial. Mira, las cosas ocurren a veces de una manera sorprendente. Pues nada, mira, y es por esto, te voy a pedir ahora que compartas algunas historias, anécdotas de estos caminos que te ha marcado muchísimo y que quieras compartir con nosotros, por favor. Sí, sí, pues vienen, tengo algunos recuerdos. Intentaré seleccionar
porque hay Como quieras, muchísimos. como quieras. Pues mira, haciendo el camino francés en el 2016, que yo te he dicho antes que llamaba la Gran Travesía, que supuso una gran experiencia para mí, al llegar a Torres del Río y visitar la iglesia del Santo Sepulcro, me causó una enorme impresión. El interior abovedado, esa bóveda con esa estrella dibujada, me pareció un templo espectacular por su forma, por sus dimensiones, por su lugar. Y entonces, especialmente al ver el Cristo crucificado, un Cristo románico espectacular, me animé a entonar un fragmento de un canto sacro, el Christus Factus Es. Y yo mismo me emocioné de oírme a mí mismo, porque en realidad no me estaba oyendo mismo, estaba yendo a un templo que cantaba. El eco, la resonancia del lugar era tan espectacular que más que oírme a mí, yo estaba oyendo a un templo que cantaba. Me dejó también muy buen recuerdo la visita o la conversación que tuve con Pablito de las Varas en Azqueta. No voy a entretenerme con ella, fue espectacular y recomiendo a todo peregrino que haga el camino francés y pase por Azqueta, que procure encontrarse con Pablito de las Varas, porque es un encuentro y una conversación emocionante. Y déjame terminar con una anécdota que he contado otras veces, pero que a mí me gusta hacerlo, porque es una experiencia jocosa que me deja muy buen recuerdo. Haciendo el camino portugués, mi buen amigo José Antonio de la Riera, que a lo mejor conoces, no sé, Sí. José Antonio de la Riera es un hombre muy comprometido con el Camino de Santiago, que ha sido presidente de alguna asociación, que tiene vinculaciones jacobeas, gallego y gaitero, para más señas. Conozco. Pues me quiso acompañar en los últimos kilómetros. Entonces, era la última etapa. Pasamos junto a una central eléctrica de la Unión Fenosa y en ese momento sonó una sirena. Y entonces José Antonio levanta la mano, gracias, gracias. Yo le pregunto, pero ¿y por qué esas gracias? ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces me pregunta, como muy circunspecto, muy solemne, has de saber, Alberto, que la Unión Fenosa hace sonar la sirena como saludo al paso de los peregrinos. Yo me quedé, digo, caramba, digo, vaya detallazo. Y al poco tiempo, la risa de Socarrona me sacó, me hizo ver que era todo una broma, ¿no? Y entonces yo le dije, digo, vale, me lo he tragado, pero es que me ha parecido tan hermoso que merece creerse. Y me dice José Antonio, Alberto, eres un bendito, habrá que hacer gestiones para nombrarte peregrino de Fenosa. Y entonces, pues desde entonces me considero un poco me gusta contar la anécdota y decir que me sigo considerando el peregrino de Fenosa. Es decir, un peregrino ingenuo con mucha ilusión. Y eso te cuento, ¿no? Ya Te podría somos dos. contar más cosas, pero tampoco quiero pasarme. Ya somos dos, ya somos dos. Venga. Y hoy en día, ¿cuál es tu relación con el camino? Bueno, ya sé, me pasa como a ti, ¿no? Que quizá un poco más, porque yo tengo unos cuantos años más que tú. Creo que te doblo la edad más que eso. Más que eso. Casi más que eso, sí. Pero eso no quiere decir que no hayamos compartido muchas cosas y que nos movemos en un terreno muy parecido, ¿no? He estado muy unido durante muchos años como miembro, antes lo he dicho, de la AGAX, que es la Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago. He sido miembro de la Asociación Guillermo de Arnotegui, o de Arnotegui, ya no estoy seguro cómo se pronuncia, para la reinserción de jóvenes delincuentes. He sido miembro de la FIX, que es la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, hasta hace unos meses. Pero ahora solo soy
y ya es bastante para mí, el presidente que ya lo has anunciado al principio, de la Cofradía de Santiago Apóstol de Madrid, que tiene su sede en la parroquia de Santiago del Viejo Madrid, el Madrid de los Austrias, el Madrid histórico, ¿no? Y que es una cofradía que tiene mucha actividad. Ahora, lógicamente, no, porque me pasa lo que a ti, que con la pandemia pues tenemos que estar quietecitos esperando a que todo esto pase, ¿no? Sí. Pero cuando la dinámica es normal, pues hacemos cosas, ¿no? Entregamos las credenciales a los peregrinos en la parroquia de Santiago. Los peregrinos, tenemos unos encuentros peregrinos una vez al mes y con el tiempo quizá más, pero ahora mismo lógicamente todo esto está dormido, para compartir la vivencia del camino. Es decir, que invitamos a los peregrinos que retornan que vengan y nos cuenten su experiencia. Vienen pocos porque ten en cuenta, pocos en relación con las credenciales que damos, porque ten en cuenta que nosotros damos en el año, no el 2020, no, en el último mes, en el último año normal, que ha sido el 2019, entregamos más de 14.000 credenciales al año, ¿eh? 14.000 14. credenciales. Bueno, pues un porcentaje, aproximadamente el 1% de peregrinos responden y vienen a nuestras reuniones, y entonces allí hablamos del camino, de qué vivencias o qué anécdotas han vivido, y eso son unas reuniones muy emocionantes que suponen compartir el camino, ¿no? Y les entregamos un documento que nos hemos inventado nosotros que llamamos Santiagueña Matritense, que es un documento con diplomita en donde solemnizamos un poco ese momento de compartir el camino, ¿no? Y una de nuestras últimas actividades, tenemos otras, pero quiero señalar estas. La más reciente es unos cursos de hospitaleros, que nosotros para distinguirnos llamamos seminarios de acogida y hospitalidad. En la parroquia tenemos unas instalaciones estupendas para hacerlo y hemos tenido la autorización, por así decirlo, del Cabildo de la Catedral de Santiago para que ellos estén autorizados. Hemos tenido también la autorización del Arzobispo de Madrid, porque las cosas que haces dentro de la Iglesia, pues todas tienen que recibir el visto bueno de las autoridades eclesiásticas competentes, ¿no? Hicimos el primer curso en el noviembre del 2019 y teníamos preparado el siguiente, pero la pandemia nos ha obligado a aplazarla 2 veces durante el 2020. Está aplazado y esperamos que en algún momento de 2021, probablemente a finales o a lo mejor en el 2022, pues podamos realizarlo, porque creemos que es una iniciativa muy hermosa, preparar o concienciar, porque en realidad tampoco hace falta una enorme preparación para Sí, ser hospitalero, es ¿no? más concienciar, ¿no? Concienciar y, bueno, contar un poco algunos aspectos que creemos que pueden enriquecer su disposición para ello, ¿no? Con tres ramas fundamentales. La raíz histórica, la tradición jacobea, centrada en el apóstol Santiago, los principios, la verosimilitud que pueda haber, los aspectos espirituales que los dan los sacerdotes de la parroquia, y los aspectos asistenciales que los da Jesús Vaca, que es un peregrino, un peregrino y hospitalero, con una gran experiencia, que intenta explicar qué aspectos son convenientes que un hospitalero conozca, pues de cara a asistir a los peregrinos, ¿no? De cara a atender a los peregrinos y al albergue también, ¿no? Y bueno, pues eso te cuento, esas actividades te cuento que nos tienen, hay otras, pero en fin, no, tampoco quiero contar más, que nos tienen muy, muy ocupados, que hacen que la cofradía tenga una labor muy interesante dirigida a los peregrinos. Y déjame decir como peregrino muy importante también. Hombre, naturalmente, es que la hospitalidad ha sido, especialmente en los comienzos de la peregrinación, en la Edad Media, ha sido el pilar fundamental que ha sido capaz de dar consistencia a la peregrinación, porque no solamente el descubrimiento de la tumba, que fue el notición que puso en
en pie a toda Europa, ¿no? Sino que empezaron a crearse una serie de albergues, entonces no se llamaban albergues, se llamaban hospitales, Hospitales. porque recibían y daban incluso asistencia sanitaria, también, pues, por supuesto, asistencia de todo tipo, calor, alimento y tratamiento de salud si el peregrino venía mal, que muchos venían mal, ¿no? Bueno, pues aquel fue uno, no sé si el único, pero sí, yo creo que el más importante, aparte de la devoción y la fe, porque el peregrino de la Edad Media fundamentalmente peregrinaba por devoción, la motivación era pietatis causa, por causa de devoción, ¿no? Luego ya las cosas cambiaron y hoy día, y todo es respetable, pues se peregrina por muchos motivos, por curiosidad, por amistad, por experiencia, por vivencia personal, por contacto con la naturaleza, y también por devoción, pero ya la devoción o ha pasado a segunda línea o la gente lo esconde, curiosamente, Sí. porque ahora ya parece que no está bien visto, ¿no? La gente lo esconde. Es un momento en que la devoción, la cuestión eclesiástica no está muy bien vista y se habla poco de ella, ¿no? Sí. Mira, Es, no, no, hablando de eso, perdóname, con esta gente del camino primitivo, del camino fuimos a algunas misas. Yo sí que soy muchísimo devoto de Santiago y estaba acompañado de Rafael de Sevilla, que es como nuestra amiga de Badajoz decía, que eres un capinita. Ah, aquí en España decimos, supongo que también lo diréis vosotros, me apilas, me apilas. Es decir, que eres una persona muy devota, muy religiosa, lo cual no es fanatismo, ¿no? no, no, Pero no, no, no. la gente, pero hay mucha gente que no lo sabe entender y enseguida te piensa que se piensa eso que eres un fanático de la religión. No, 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 no es que sea eso, tampoco. Sí, no, no, mira, no, esto para decir, y nos fuimos algunas veces de amistad, y yo y él, porque la chica estaba un poco de espaldas a la iglesia por algo que había pasado cuando era jovencita en su pueblo, no sé. Ah, y nosotros nos pusimos un reto de intentar hasta el final del camino, hasta llegar en Santiago, que intentar que ella al menos una vez se fuese con nosotros a la misa. Y lo hemos conseguido, se ha ido a la misa con nosotros en Melide. Y pues nosotros ahí pensábamos que él nunca más, bueno, una cosa es cierta. Y que después del camino y cuando llegó a casa, él le volvió a la misa en su iglesia, en su pueblo. Bueno, no sé si habrá algún estudio que compruebe o que mida, pero me consta que hay un porcentaje de peregrinos, desconozco cuál, pero que el camino les supone tanto declarándose no creyentes terminan sintiendo la fe, sintiendo la devoción a través del apóstol. Por eso a mí me gusta decir que el apóstol muchas veces nos rescata para la fe, para Cristo, para la vivencia, en el mejor de los sentidos, de la fe cristiana, ¿no? Que Santiago en este caso es no solamente un camino físico, Sí. desde que empiezas en un sitio y terminas en la catedral donde está, o en su casa, la casa del Señor Santiago, ¿verdad? Sino también es un camino espiritual. Es decir, que hay mucha gente que descubre la fe, que descubre la religión a través de Santiago. Es Sí, así. sí. No, no, sin duda, sin duda, sin duda. Y además que yo te he comentado que además que mi devoción para con él, yo tengo una deuda para con él porque ha cambiado mi vida y de eso no tengo de eso no tengo dudas. Y entonces que mi vínculo al camino, ya hemos comentado, es un poco también de intentar
dar un poco de nosotros al camino, a aquello que el camino nos da a nosotros, ¿sabes? Sí. No, no, Es pero es una respuesta frecuente, sobre todo en hospitaleros, que es la manera que tienen de volver al camino lo que el camino les ha dado a ellos, ¿no? Sí, o sí, sea que un poco en sintonía con lo que acabas de decir. sí. Mira, venga, seguimos para adelante. Imagínate que por alguna razón pudieras entrevistar y cenar con un personaje histórico del camino. ¿Con quién lo harías? Pues sin duda, sería Elías Baliña. Elías Baliña, que como sabes, el cura do Cebreiro, Sí. gran promotor del resurgimiento del Camino de Santiago, el más importante, no el único, pero sí el más importante, creo yo. Es el creador, por otra parte, de la flecha amarilla. Sí. Y esa es una anécdota bonita que se cuenta rápidamente y yo quiero Dime, contarla. dime, dime. Porque Antón Pombo, que lo conocerás o habrás oído hablar de él, Sí, Antón sí. Pombo fue, por así decirlo, discípulo suyo. Eh, lo conoció personalmente y él me lo contaba. Y se cuenta muy poco. Eh, lo cuenta diciendo que el MOPU, que es entonces las iniciales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en España, pues pintaba de vez en cuando las carreteras, lo hacía con una pintura amarilla fosforito, amarilla fosforescente, para que fuera vista con claridad por los conductores. En aquellas épocas, pues las carreteras de España no son las de ahora, ni la pintura tampoco, ¿no? Y entonces era una pintura muy llamativa. Eh, la pintura, lógicamente, tiene un periodo de caducidad y el excedente, tenían un bidón o varios bidones de pintura excedente y los funcionarios le explicaron a Elías Baliña que se iban a tirar porque se estropeaban en varias semanas o un mes o 2 meses máximo, ¿no? Y entonces, ¡pum!, se le encendió una bombilla y las pidió. Digo, hombre, pues yo necesito para... Pues padre, cójalo porque esto va a ir, se va a tirar. Y entonces esa pintura excedente fue la que él utilizó para pintar las flechas en el camino. Ya tenía el proyecto de señalizar el camino y esos bidones de pintura llegaron en su momento. Y por eso la flecha es amarilla. Si le hubieran dado una pintura Pues verde, eh, verde. eh, verde o azul, pues sería verde o azul, pero no, fue amarilla, que era el color que se utilizaba entonces. Ahora ya creo que se utiliza más el blanco, se sigue usando el amarillo, ¿no? Pero aquel amarillo era especialmente llamativo y poderoso, ¿no? Esa es la historia de la flecha amarilla. Hablando, Y que me has preguntado también que en dónde lo entrevistaría. Me ha parecido entenderte. sí, Bueno, pues iría al Cebreiro a entrevistarme con él y me hospedaría en la casa que es una casa que es también albergue y es también restaurante o se dedica a la restauración, su sobrina Pilar. Su sobrina Pilar es un poco heredera de ese sentimiento de su tío y a ella le gusta hablar de su tío, porque lógicamente pues tiene mucha vinculación con él. Elías Baliñas además murió joven, no era tampoco un chaval, pero por un problema de un cáncer de páncreas pues se fue de este mundo antes quizá de lo que hubiera sido normal en otra, ¿no? Y entonces tengo noticias de que ese restaurante que quiero conocer no es un restaurante, es un un albergue albergue, precisamente para correctamente. peregrinos, Sí. pero con otro tipo de asistencias. También tiene restaurante para los visitantes o los turistas. Lógicamente, por su negocio, pues rentabilizarlo lo mejor posible, ¿no? Y tengo entendido que se cena o se come muy bien, así que iría a comer a casa de su sobrina a entrevistar a su tío. Genial. No, hablando de las flechas, sabes que ahora aquí en Portugal, a ver, ahora en Portugal tienes las flechas azules
Sí, que sí, es el sí, sí. camino, que es el camino de Fátima. De Fátima, sí, sí, sí. Lo sé muy bien porque fui invitado eh, no me acuerdo, Alex Rato, igual conoces a Alex Rato en portugués, Sí, eh, conozco. entonces que nos invitó a unos cuantos miembros, entonces yo era miembro de la Asociación Gallega de Amigos de Santiago, Dagax. a señalizar el Camino de Santiago. Entonces lo hicimos por tramos, yo hice el tramo de Azambulla-Santarém y, y entonces ya conocí las flechas azules que se señalan a Fátima y las amarillas que se señalan el Santiago. En muchas partes, lógicamente, están enfrentadas, ¿eh? Para un lado, para Santiago, al otro, hacia Fátima. Perdona que te haya interrumpido. No, 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 te iba a hacer una pregunta. ¿Y las mixtas? ¿Y flechas azules y amarillas? ¿Sabes lo que son? ¿Perdona? ¿Él? Mira, aquí en Portugal, hace 2, 3 años, quizás 4, existen unas flechas amarillas y azules. ¿Se sabes lo Sí, que sí. son? ¿Sabes lo Sí, que sí, son? claro, claro, Ah, claro, vale, vale, claro, vale, vale. porque ya te digo que en esa parte en la que estás entre Fátima y entre Santiago, pues lógicamente te encuentras las dos fechas en sentido contrario. ¿Eh? Una para Santiago, otra para Fátima. Pero no eres por ahí. ¿No es Ahora, eso? no es eso, pero yo te cuento. Ahora, Cuéntamelo tú, porque así nos enriquecemos. ahora, com- antes de empezarmos la grabación te comentaba que existe ahora, saliendo de Braga, una ruta distinta de peregrinación, que no es Camino de Santiago, pero ocurre por parte de que es el Camino de Santiago aquí por Braga, y, y que ya te voy a decir el nombre, pero que las señales son las flechas azules y amarillas. Y estoy hablando de la Vía Mariana. La Vía Mariana, Ah, sí, la Vía Mariana. Sí, 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 sí. ¿sabes lo que es? Pues Bueno, antes te he mencionado a José Antonio de la Riera. que Te he mencionado una está muy anécdota en que ello, tú. sí, sí, Pues José Antonio de la Riera es uno de los promotores, es uno de los activos importantes que tiene la Vía Mariana. O conozco. sea que no la conozco, me refiero que no la he pisado, Sí, tal vez en alguna ocasión me anime a ello, pero no sabía ese detalle, no sabía que eran flechas que comparten el azul y el amarillo. es azul y amarillo. Pero Creo que oye, pero me gusta la elección, porque si el azul es para Fátima y el amarillo es para Santiago, es lógico que la Vía Mariana comparta los dos colores. Así que está muy bien pensado, muy bien elegido, ¿eh? no realmente ahora pensando en eso, sí. No tenía pensado en eso. Mira, yo domingo estaba haciendo un pequeño tramo de que estaba haciendo una caminada y he hecho parte desde el punto donde sale la Vía Mariana, que es el santuario de los Zameros, hasta el centro de la ciudad de Braga. Y fue cuando me enteré, ya sabía cómo eran, fue cuando ya me he enterado más ainda de cómo eran las flechas, las señales de la Vía Mariana. Y es algo increíble, ¿sabes? Y ahora hablando, pensando en el azul, no tenía idea, pero sí que hace sentido y está bien, y está bien. Oye, Vale, pero déjame precisarte una cosa. dime, Claro, tú me has dicho flechas que son al mismo tiempo flechas seguramente mitad y mitad, ¿no? mitad, mitad. Pero estas que yo te digo eran unas flechas amarillas, una flecha amarilla y otra distinta, azul. Sí, 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 ¿Eh? sí, 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 sí. Ese sentido es el que yo te digo, ¿eh? Amarilla para Santiago, azul para Fátima. Sí, sí, pero en el camino portugués también las encuentras, porque se vienes de vuelta por el camino como yo he hecho, desde Braga, desde Santiago a Braga, fue por las flechas azules. Claro, claro, porque vas bajando y lógicamente eh, te vas encontrando las ciudades importantes como es Braga, claro. Hablando de Braga y en la Edad Media, ¿sabes con quién yo entrevistaría y cenaba? Con una persona, un ladrón, así por decir, Diego Ramírez. Diego Ramírez, ¿conoces?
Hombre, naturalmente, Diego Gelmírez es el gran promotor de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela ya tenía una personalidad, pero su paso por allí, por sus relaciones con el Papa Calixto, por su gran capacidad de gobierno, de relaciones públicas, de crear nuevos proyectos, de construir una catedral, de tantas cosas, de crear unas defensas navales. Lo que ha hecho este hombre en su historia, los que han estudiado su gestión, es imponente. Y entonces Compostela le debe Muchísimo. mucho de lo que es ahora. Hoy día sigue estando presente la memoria de Gelmírez. Hay una calle que lleva su nombre, el Palacio de Gelmírez lleva su nombre. O sea que la historia y la ciudad le debe mucho. Sin tirar lo que he hecho, que eso es imposible, porque Diego Gemínez es Diego Gemínez. Um, y también hablando de Braga, ¿cuál es tu opinión sobre el Pío Latrocinio? Bueno, yo tengo una opinión, naturalmente la tengo, pero en primer lugar diría que es un tema y probablemente difícil de entender, porque hay una tendencia a analizar las personas que conocen el Pío Latrocinio y hablan de él, lo hacen de hoy. Y eso es un hecho histórico que tiene casi 9 siglos. De manera que analizarla con una perspectiva moral actual no sería adecuado, a mi juicio. Es necesario valorar la historia y conocerla, porque desde el hallazgo de la tumba apostólica en el primer tercio del siglo IX, hay una sede bicéfala, que es Iria, Compostela. La sede oficial es Iria Flavia, pero Compostela es ya un núcleo enseguida por su importancia, por encontrarse en él la sepultura del apóstol Santiago, muy importante para el obispado, hasta el punto de que el obispo de Iria, el primero, Teodomiro de Iria, que es el que encuentra en la sepultura, y todos sus sucesores se trasladan a residir inmediatamente, en cuanto disponen, crean un núcleo urbano suficientemente estable, se van allí y son enterrados allí. Es decir, Compostela se produce el curioso contraste de que Iria es la sede oficial, administrativa, eclesiástica, a efectos oficiales, a efectos de la Iglesia mundial, entonces, con la administración romana, y Compostela es la sede espiritual. Entonces, al mismo tiempo, curiosamente, Iria era sufragánea de Braga. Braga era la sede metropolitana, por así decirlo, la cabeza de partido de la que dependía Iria, ¿no? Con la curiosidad, la cuestión histórica, no es un desmérito para Braga, porque le pasó a todas las metrópolis españolas, le pasó a Toledo, le pasó a Mérida, le pasó a Hispalis, le pasó en fin, yo creo que casi todas o todas durante la etapa de dominio musulmán, todas las metrópolis peninsulares, voy a decir, no solamente la de Braga, sino prácticamente todas, o casi todas, perdieron su actividad de culto, su actividad eclesiástica, ¿no? Y en cambio a Iria le pasó lo contrario, que por su llamativo hallazgo del sepulcro apostólico, adquirió una fama y un prestigio que la convirtió espiritualmente en la referencia de toda España, de toda la península, más bien, quiero decir, y enseguida de toda Europa, ¿no?
Entonces hubo un contraste muy importante, que frente a esa importancia de Iria, sin embargo, administrativamente, Compostela, Iria-Compostela, que entonces seguían siendo un núcleo de dos cabezas, Iria-Compostela dependía de Braga, administrativamente. Cuando Braga estuvo prácticamente, creo que no me equivoco, 3 siglos sin actividad eclesiástica, sin curso de... No solamente eso, sino que Iria-Compostela, que ya tenía un movimiento importante en la peregrinación, a partir del siglo IX ya empezó a llegar los peregrinos, 9, 10, 11, hasta el 12, que es el siglo de Gelmírez. Ya la peregrinación era un fenómeno importante que repercutía muy seriamente en las arcas, y en la actividad compostelana. Pero todavía administrativamente era Iria la oficial y Braga la metropolitana. Entonces eso creó un temor, un conflicto, no es la palabra de conflicto, una necesidad de regular esa situación, de ponerle un nuevo estatus eclesiástico, ¿no? Y entonces fue cuando Gelmírez tuvo la iniciativa de dar ese golpe de efecto, que hoy es sin duda, yo lo comparto, es criticable, pero que en aquella época se veía de otra manera, porque él sentía que aquello era un poco suyo. Él había, Compostela sostenía con sus recursos económicos, que por fortuna, gracias a la peregrinación, eran de cierta solvencia, sostenía el culto en Braga y en otras sedes. Y entonces yo creo que se me ocurre pensar, hay cosas que también yo las estoy interpretando, ¿no? Que Gelmírez dice, digo, bueno, si algo pasa, si Braga recupera la condición de metropolitana, hay un riesgo de que yo pierda. Me voy a adelantar, ¿no? En fin, no quiero tampoco enredarme más para decir que a él se le ocurrió la idea, feliz para uno, desafortunada para otros, criticable seguramente para la mayoría, de hacer el pío latrocinio. ¿En qué consistía? Todavía no lo hemos dicho. Sí. Pues que se desplazó a Braga con una intencionalidad un poco oculta para sustraer, por eso se le llama el pío latrocinio, las reliquias de San Fructuoso, de San Cucufate, Santa Susana, y me dejo uno que no me acuerdo ahora quién Santa es. Cristina. ¿Eh? Creo que es Santa Cristina, pero No, perdona. Déjame porque lo tengo aquí apuntado por algún sitio. Porque como... San Martín Dum, ¿no? Mira, desde luego, San Cucufate, Santa Susana, y te he mencionado otro, San Fructuoso, Fructuoso, sí. y San Víctor, no me acuerdo ahora. Bueno, es igual, no es tampoco tan importante, ¿no? Pero sí, se sustrajo 4 reliquias y lo hizo un poco escondidamente, y se las llevó a Compostela para rendirlas culto, para guardarlas en su catedral, que ya estaba bastante avanzada, darles culto. Entonces, yo interpreto que la historia de Gelmírez no es la de reliquias, sino que el hombre, como gestor, se encontró ante un dilema, ante un conflicto, que él lo resolvió a su manera. Él era, por así decirlo, el señor feudal del señorío de Santiago, y tomó esa decisión, que analizada desde la moral de hoy, indudablemente es un agravio para Braga, y se podría analizar muy severamente, ¿no? Pero que yo, sin embargo, no es que quiera justificarlo.
ni tiene mucho sentido justificarlo 9 siglos después, ¿no? Yo tampoco, yo tampoco. Es más porque me gusta muchísimo la historia y porque creo, porque es algo que me deja un poco triste, porque veo que Braga quizás debería de tener otra importancia en el culto jacobeo y en lo que son los caminos de que lo tiene ahora. Más por eso. Y además fue San Silvestre. Oye, Praga es una ciudad importante como tal, me refiero en la historia del Sí, no, 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 cristianismo. no, no. Estoy diciendo en la historia del camino. Sí, Más sí, por sí. ahí. Y en la historia del camino hoy en día, que no es día, se te va a Portugal, donde pasa el camino portugués, te hablan del camino portugués de la costa o menos del camino portugués central, no te van a hablar de Braga, pero el camino portugués pasa por Braga, por ejemplo. Además que hay otros caminos que salen de Braga, pero nadie lo conoce. Yo lo hago, yo lo hago. Yo salgo de Braga, pero es lo que Pues hay. mira, me lo apunto, ¿eh? Algún día tengo que hacer el camino desde Braga. Te aviso, te aviso. Tienes muchísimas opciones. Tienes el camino de Torres, tienes el camino de la Serie de los Arrieros, tienes la Vía Mariana, tienes un camino nuevo que es oficial hace 5 meses, que es el camino Miñoto Ribeiro, Sí, sí, sí. y tienes el otro que es el camino de la Reina Santa, que no es oficial, pero está ahí. Entonces que tienes muchas opciones. Pues me lo estudiaré, lo estudiaré. Venga, seguimos para adelante. Ya Mira, mira, creo. mira, mira, he encontrado, es que lo tengo que apuntado aquí. Mira, San Fructuoso, San Cucufate, San Silvestre y Santa Susana. Vale, Esos San son, Silvestre, San esos son los Silvestre. restos de los cuatro santos que Gelmírez tuvo un poco la desfachatez de llevarse de Braga. Vale, yo creo que ya hemos contestado esta pregunta, pero ¿cuál es la importancia del camino y del apóstol para ti? Eh, bueno, pues diría que una frase muy tópica, que el camino ha marcado un antes y un después. Algo como tú me ha parecido que has contado tú también, que Sí, supone para ti tanto que no es lo mismo, ¿no? Ves las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, pues digamos que ese momento, el descubrimiento, la puesta en marcha de ese momento fue en el año 1999 que he comentado en Padrón, porque al llegar a Santiago, por primera vez, para mí, fíjate que fue, por así decirlo, un camino de un solo día, porque yo estaba ahí para otras cosas, yo estaba como miembro del coro de la comunidad. Bueno, al llegar a Santiago, aquello fue un descubrimiento para mí impresionante. Ver el pórtico de la gloria, bajar a la cripta, rezar ante los restos del apóstol, dar el abrazo a la estatua, que por cierto es una estatua que fue creada por la escuela del maestro Mateo, es decir, que no es una escultura del siglo XII sí, que intentaba reproducir la presencia de Santiago frente al altar, un poco a imagen y semejanza de la que aparece en el pórtico de la gloria. Hay una cierta similitud. Santiago sedente con el báculo en la mano, ¿no? Que luego fue adornado, pero la original es piedra granítica del siglo XII. Y luego se le puso una serie de orfebrería y parece una estatua barroca, pero es una estatua románica del siglo XII, ¿no? Bueno, pues al llegar allí y experimentar la emoción de todo aquello, de dar el abrazo, de rezar ante los restos de la urna de plata, es cuando nacieron en mí las preguntas eh, que yo creo que se hace de una manera u otra a todos los peregrinos. ¿Y qué tiene esto de verosimilitud? ¿Qué fundamentos históricos hay de todo esto? Porque yo realmente, bueno, tenía mi devoción, pero realmente no tenía conocimientos suficientes ni indicios para entender qué grado de verosimilitud tenía la tradición jacobea. Y allí es donde inicié un largo periodo de estudio, de investigación, que finalmente ha terminado en un librito que te voy a enseñar,
El enigma compostelano. Es un pequeño libro que, con una intención divulgativa, pero muy rigurosa en cuanto a sus análisis, y con una filosofía multidisciplinar, da un repaso a los elementos que creo más interesantes, detrás de los cuales hay una sorprendente, un sorprendente resultado, que es que la verosimilitud de Santiago, es decir, la presencia de Santiago como evangelizador de la península ibérica, en Santiago en Galicia y Santiago en otras partes de España, en Portugal también hay muchas leyendas y muchas tradiciones relativas a Santiago. Perdóname, antes que termines eso, y por hablar de eso, ¿sabes quién fue el primer obispo de Braga? San Pedro de la Roca, ¿no? De Rates. De Rates, perdona. Es que hay otro templo y otra que se le llama de la Roca. De Rates, sí, 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 sí. Discípulo de Santiago. Discípulo de Santiago según la tradición. Sí, 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 sí. Bueno, ya en realidad termino diciendo que todo este análisis que desemboca en este librito, pues ya supone para mí la conclusión de una investigación importante, porque estaba tan obsesionado de decir, digo, bueno, esto que ha supuesto para mí un descubrimiento tan importante, ¿qué verosimilitud, qué realidad histórica hay? ¿O es toda una mentira? ¿No? Bueno, pues eso lo estudio aquí, ¿no? Y lo ofrezco a los, en un libro pequeño, sencillo, que tiene un poco más de 100 hojas y con letra grande. Intento explicar que la tradición jacobea, que la leyenda de Santiago no es solamente una leyenda piadosa. Sí, por la forma sí, porque tiene un origen muy antiguo, porque su origen es oral, antes que eclesiástico escrito, Sí. es oral y popular. Y por lo tanto, su manera de contarla era fantástica, tal y como podía contarla, pues, tú fíjate, una persona del siglo IX o incluso anterior, porque la leyenda inicial es previa, incluso tiene elementos previos, ¿no? Sí, tiene. De manera que, bueno, pues todo este fenómeno me hizo desde entonces estar muy vinculado al camino en todos sus sentidos, como peregrino, como persona que pone sus pies en el camino y sale de un sitio o de otro hasta llegar a la Catedral de Santiago, o como persona que es presidente de la cofradía y toma iniciativas dedicadas al peregrino, como investigador que ha estudiado el tema y ofrece. Hay gente que le gusta lo que escribo, o hay gente que no y me lo reprocha. Bueno, cada cual tiene su idea, pero por lo menos yo me he tomado la molestia de investigar y ofrecer mis resultados. Increíble. Seguro que será un libro increíble, seguro. Mira, Tengo el pequeño orgullo de decir que se vende en la tienda de la catedral. En determinado momento se puso en contacto conmigo y me dio una gran alegría la responsable de la tienda de la catedral. Y me dijo, Alberto, hemos conocido tu libro, porque el libro me lo subvencionó el Xacobeo. Me puse sí. en contacto cuando el presidente, el director del Xacobeo era Rafael Sánchez Bargiela. Tuve la suerte de entrevistarme con él, le conté la idea, le gustó y me lo subvencionó. No me lo subvencionó al 100%, Sí, pero sí. sí me ofreció un 40 o un 50%, lo cual para mí fue una ayuda, porque este librito salió de mi bolsillo, ¿no? Y entonces esa ayuda para mí fue muy importante. Y una vez que yo satisfice mis gastos, porque me gasté bastante dinero, me parece que gasté, no está bien que yo lo diga, pero para mí era mucho dinero, 6.000, 7.000 euros Sí, me sí, gasté sí. fácilmente en eso. Y entonces eso lo compensé primero con la subvención que me dio el Xacobeo y con la venta de los propios libros. Y una vez que yo satisfice mis gastos, un producto de la cofradía. Y se puso en contacto conmigo la encargada de las tiendas de la catedral y dijo, oye, estoy interesado en tu libro, me gustaría que que lo vendiésemos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, ahí surgió una negociación y actualmente es la catedral quien lo vende y nosotros aquí en la iglesia de Santiago.
increíble. No, no hay muchos que pueden decir lo mismo. Bueno, por eso lo digo con orgullo, con satisfacción más bien, ¿no? Sí, 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 Porque es una fuente de recursos para la Cofradía de Santiago y bueno, es un prestigio que se esté vendiendo en la casa del señor Santiago. Venga, Alberto, seguimos para adelante. Adelante. Mientras caminas, ¿qué te transmite el camino? Mira, eso me recuerda una frase que yo pronuncio en alguna ocasión, que es, en el camino de Santiago, lo sagrado y lo profano van de la mano. Eh, Creo que es una manera muy completa de resumir que el peregrino experimenta esos dos lados. El peregrino que es devoto y que al mismo tiempo disfruta el camino con paisajísticos de naturaleza y por todas las cosas que el camino trae, ¿no? Lo sagrado y lo profano, ¿no? Pues bueno, por la parte sagrada que el camino tiene para mí, lo que me transmite es fe. Sensación de que Dios y Santiago van conmigo cuando peregrino. Y eso te da una confianza, una gran confianza, y te hace incluso superarte, ¿no? Cuando llega, porque muy bien, como un peregrino que eres, que hay momentos en que estás agotado, en que no puedes dar un paso más, en que estás diciendo, pero ¿qué hago yo aquí? Pero si esto es una locura. ¿Eh? Y bueno, pues es esa sensación, esa confianza es la que te permite superar con facilidad exigentes, duras, cansadas, ¿no? Y en cuanto al lado profano, pues lo que seguramente transmite a muchos peregrinos, que es la paz, la solidaridad y las grandes experiencias que el camino tiene, ¿no? Así que me siento atraído por cosas sagradas y por cosas profanas, que son dos partes importantes Sí, que se sí, complementan entre sí, ¿no? sin duda, sin duda. Venga, Alberto, estamos llegando al final, pero antes una última pregunta. ¿Qué le dirías a un peregrino que va a hacer el camino por primera vez? Procuraría no decirle demasiadas cosas, porque a veces hay al afán de decir muchas cosas y el peregrino nuevo que tiene la ilusión, pero a veces se lía, ¿no? Le diría que tenga fe, si procede, si es creyente. Prácticas, que el calzado sea bueno y ya estrenado, que no lo estrenen en el camino. Le diría que no lleve demasiado peso, ¿eh? Que nada de llevar cosas por si acaso, porque hay que economizar el peso, llevar lo necesario, nada más, lo imprescindible, lo demás sobra. Que no tenga prisa y que dosifique sus recursos físicos, su fuerza, su fortaleza, su vigor. Como dicen los italianos, piano piano, se va lontano. En cambio, si te dejas llevar pues a lo mejor te surge el cansancio, te cansas antes, te surge una tendinitis, un esguince. Tranquilo, despacio, despacio, despacio. Que no tienes prisa. ¿A dónde vas tan deprisa? Tranquilo, peregrino. Que llegas 2 horas más tarde, pues llega por 2 horas más tarde. Que a lo mejor en esas 2 horas vas a encontrar lo inesperable, ¿no? Le diría que son más duras las bajadas que las subidas. Sin duda, Muchas veces se piensa mil que veces, mil claro, veces, mil ahí veces. te das cuenta que la subida tú mandas, vas despacio, pero las bajadas, sobre todo las bajadas siguientes, llevas el paso inestable, surgen las tendinitis, surgen las sobrecargas, etcétera, ¿no? Y finalmente, le diría que no deje de dar un abrazo al apóstol ni rezar ante sus restos. Ahí está, Alberto. Llegamos al final. Muchísimas gracias. No, no tengo palabras para decir cuánto agradezco esto que pasamos ahora. Muchísimas gracias, en serio. Ha sido increíble.
quiero que sepas que tienes aquí un amigo más para lo que necesites y algún día que vengas por Braga, ya sabes, tengo todo el placer de te pagar lo que sea, un par de cervezas, una botella de vino, un bacalao a Braga, lo que sea. Oye, pues me vas a permitir un Dime, pequeño añadido final. por favor. Eh, y es que estamos viviendo unos momentos muy especiales, que a ti te tienen en el dique seco como hospitalero, que a mí me tienen en el dique seco como presidente de la cofradía, que es la pandemia dichosa que está siendo como una pesadilla eterna, y que condiciona nuestro futuro como peregrinos y como personas, ¿no? Entonces hay un punto que yo siempre me pregunto a mí mismo, esta es una pregunta, me la hago yo y te la comparto contigo. Eh, ¿Qué futuro tiene el camino en esta situación tan especial que estamos viviendo? Pues después de momentos de incertidumbre, de preocupación y de pesimismo, finalmente levanto la cabeza, que además yo he vivido la pandemia con dificultad porque he perdido algunos seres queridos que en su día se fueron en unas situaciones muy tristes de no poder estar con ellos, de no poder eh, darles compañía, de no estar en su duelo, de no poder, de una manera muy, muy trágica, muy complicada, ¿no? Y esos momentos me deprimieron mucho. Bueno, pues ahora ya me siento más fuerte porque las cosas pasan, las heridas no se cierran, pero se diluyen y te permiten ver con mayor entereza, ¿no? Pues ahora me considero optimista, o por lo menos moderadamente optimista, un optimismo prudente. Eh, la pandemia, antes de la pandemia nos creíamos fuertes. La pandemia nos ha puesto sobre la mesa que somos frágiles, que todo se puede poner en nuestra contra y nos puede tener en una situación muy delicada y muy peligrosa como la que estamos atravesando y todavía atravesamos, ¿no? Hay, por lo tanto, una gran incertidumbre sobre el devenir del camino, pero creo que son detectables. He tenido algún contacto con algún del Instituto Teológico Compostelano, que me ha participado de algunas cifras y ha habido un pequeño repunte en el verano, muy desde luego, nada que ver con las altas cifras que el camino tenía en los últimos tiempos. Eh, y veo como usuario habitual de las redes sociales que hay por parte del peregrino unas ganas contenidas muy grandes, de manera que la gente está deseando volver al camino. Entonces, no sé si tanto o más que entonces, pero hay un deseo y por lo tanto yo creo que va a haber una recuperación tan pronto, pues como, no digo que vaya a ser mañana, pero tan pronto como la vacunación, que yo creo que es la gran esperanza en la que todos estamos confiados, consiga una inmunización porcentualmente importante de la sociedad. Entonces creo que las cosas volverán a su estado y que dada la fuerza de atracción del camino, va a hacer que muchos peregrinos, y yo quiero ser uno de ellos, sintamos el deseo de volver, a lo mejor desde Praga, volver a hacer el camino, volver a vivirlo, volver a llegar a Santiago, volver a darle un abrazo más fuerte que nunca al apóstol, eh, y convertir nuestra fe, nuestro deseo de vivir el camino, pues en una realidad que nos estamos tragando, ¿no? Y así quiero terminar mi participación y mi diálogo contigo.